Queridos amigos, una vez más, es un motivo de gran alegría el saludarlos y el compartir con ustedes estas píldoras de la fe que son un alimento espiritual para el alma y una fortaleza para caminar por la vida. Agradezco los 5, 7, 10 minutos que se dan precisamente para meditar y reflexionar en la palabra de Dios cada día. Hemos comenzado la lectura del libro de los Proverbios y hoy nos enseña el Señor que la felicidad no depende de la cantidad de bienes, sino el camino de la mesura. Es decir, hacer un uso responsable y equilibrado de los bienes que Dios nos proporciona. Y esto se vincula sin duda a la virtud de la templanza. Tan dañina resulta la abundancia de las riquezas como también la escasez de los bienes indispensables. El libro de los Proverbios nos propone el camino intermedio de una vida modesta, que nos permita disfrutar del alimento cotidiano. Esa es la alternativa que nos ofrece el Señor hoy a través de su palabra. La riqueza en demasía suele ensoberbecer el corazón humano, volviéndonos personas arrogantes y engreídas. Por otra parte, la pérdida de empleo, como también la falta de bienes temporales, nos hace a veces vivir situaciones extremas en donde la angustia e incluso la preocupación por tener lo necesario nos puede llevar a la delincuencia. Cada persona entonces tendrá que aprender a conciliar entre el ser y el tener. El mundo de hoy procura valorar a las personas no por lo que son, sino por lo que tienen. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Cuando la persona probablemente no tenga el valor suficiente para reconocer su dignidad de persona humana. Por eso, escuchemos lo que dice el libro de los Proverbios hoy. Toda palabra de Dios es verdadera. Por eso, le pido al Señor dos cosas antes de morir. Señor, no me las niegues. ¿Qué pide el libro de los Proverbios, el autor? 1. Líbrame de la falsedad y de la mentira. 2. No me des pobreza ni riqueza. Dame tan solo lo necesario para vivir. No sea que la abundancia de bienes me aparte de ti, Señor, y me haga olvidarte. No sea que la pobreza también me obligue a robar y me lleve a ofenderte. ¿Cuánta gente, queridos hermanos, por falta de recursos, entra a la delincuencia organizada, entra a actividades ilícitas, quebrantando su propia dignidad y a veces pasando por encima de la vida y la dignidad de las demás personas? Y a veces la abundancia de la riqueza nos hace prepotentes, nos hace autoritarios, olvidándonos de la condición de quienes más necesitan de nuestra ayuda. Por otro lado, queridos hermanos, el Evangelio, en sintonía con esta austeridad que debe de vivir el discípulo de Jesús. Jesús, fíjense, en el Evangelio de Lucas nos revela cómo el Señor reúne a sus 12 apóstoles y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y curar a los enfermos. Una potestad, un don, una autoridad que no pone al discípulo por encima de los demás. Por eso, para confiar en esa providencia divina, en ese Dios que nos da lo necesario para la vida, para la sobrevivencia, el alimento y el vestido, les dice a los discípulos: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen. Y si en algún pueblo no los reciben, sacúdanse hasta el polvo de los zapatos en señal de acusación, en señal de protesta. Finalmente, dice el texto del Evangelio,
Los discípulos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el Evangelio de Dios y curando toda clase de enfermedad y expulsando a los demonios. Esa es nuestra misión, queridos hermanos, de ser misioneros itinerantes, ir al encuentro de los hermanos, una iglesia en salida, una iglesia que va al encuentro de quienes más lo necesitan, pero siempre con el testimonio de que nos confiamos en la providencia divina, en ese Dios que nos da el alimento y lo necesario para la vida cotidiana. Que este Dios providente acompañe nuestros trabajos en este tiempo de pandemia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les siga bendiciendo en esta semana. Estamos a media semana. Agradezco a todos los que hoy nos acompañarán en la celebración eucarística para pedir por el eterno descanso de mi hermana Martina en sus 9 días de haber sido puesta en el surco de la tierra. Dios les bendiga a todos ustedes. El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de 2 en 2. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir él. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz.